Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Vinculación al Día, el podcast en el que compartimos los proyectos de vinculación que se encuentran ejecutándose en la Universidad de Cuenca. Recordemos, estamos desde la carrera de comunicación también, Vinculación al Día, y estamos listos ya para un nuevo episodio en el cual tenemos invitados importantes el día de hoy. Nuestro primer invitado, el docente, exdocente, también actualmente Marcelo Vázquez, quien tiene maestría en la Universidad de Pittsburgh con la beca Fulbright, también maestría y doctorado en Lovaina, tiene 28 publicaciones, ha estado en 15 congresos y, como mencionamos, actualmente docente jubilado de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, Marcelo, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Y también nos acompaña nuestro compañero estudiante Edison Sánchez. Qué gusto saludarte, Edison. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, muy buenos días con cada uno de los radioescuchas y también con todas las personas que nos ven a través de este podcast. Un gusto poder estar aquí presente y compartir la experiencia también con ustedes y con todo el público. Perfectísimo. El día de hoy vamos a compartir el proyecto de vinculación titulado Implementación del programa Filosofía para niños de educación general básica superior en 2 instituciones de la ciudad de Cuenca en los periodos septiembre 2023 y agosto 2024. Entonces, vamos a empezar directamente. Marcelo, cuéntenos cómo nace esta necesidad de llevar este programa de vinculación a la sociedad. Muchas gracias, Eddie. Nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, en primer lugar, la filosofía está ausente del EGB, solo se tiene en los primeros 2 años del bachillerato, y eso significa que está faltando una asignatura que en el EGB que se encargue específicamente de desarrollar el pensamiento crítico, que consiste en básicamente ser capaz de formular un problema, definir los términos que se van a utilizar y analizar, evaluar las posibles respuestas para a la final tomar una posición razonada. Entonces, dada esa carencia de una materia como la filosofía en el EGB, desde los años 70 en Estados Unidos, el profesor Matthew Lipman inició este programa con precisamente el nombre de Filosofía para Niños. Bueno, y a partir de los 70, estamos ya a una distancia de unos 50 años, hay una variedad de, digamos, enfoques dentro de este mismo espíritu. La idea es que se aplique a la filosofía lo que es el enfoque del constructivismo en pedagogía. Es decir, el profesor no enseña, no da una charla magistral, sino que simplemente sirve de facilitador para que sus estudiantes se desarrollen habilidades, como es la de pensar filosóficamente. El Matthew Lipman tenía unos libros que son unas novelas que cuentan la vida de jóvenes, y a partir de ahí tenía otro libro para el profesor con preguntas acerca de las circunstancias por las que atravesaban sus personajes en las novelas. Pero hay otros filósofos que creen que realmente, respetando lo que es el espíritu de filosofía para niños, se puede tener un pasaje corto que sirva de estímulo para generar las preguntas y crear una comunidad de aprendizaje en la que todos juntos se trata de buscar mejores respuestas, una mejor comprensión, y esto no conduce necesariamente a una unanimidad, un consenso, porque partimos del hecho de que cada persona, cada estudiante tiene su forma particular de ver el mundo, su propia visión de qué es la sociedad, del ser humano, etcétera, y por lo tanto no se trata de que haya una sola respuesta que sea la correcta y las demás estén equivocadas. Entonces es un enfoque diferente, podemos decir, ahí hay una innovación pedagógica, y también se está tratando de aplicar a otros ámbitos de las humanidades, como es la historia, la literatura e incluso las ciencias.
Perfectamente, y como sabemos, ¿no? Este es un programa de vinculación con la carrera de Pedagogía en las Artes y las Humanidades, entonces los participantes, quienes llevan estos alcances serían los estudiantes, y precisamente dentro de la formación que tienen ellos, cómo se les ha preparado, recordamos también que nos mencionaron tras bambalinas, que recibieron capacitaciones y también certezas y enunciados de Diego Pineda, que precisamente nos hablaba de la filosofía para niños, que no se trataba de que los adultos enseñen a los niños lo que es la filosofía, sino, y tampoco que aprendan los niños filosofía, sino que se trata más bien de que hagan filosofía, de que se inventen la filosofía. ¿Cómo fue la capacitación para los estudiantes de pedagogía para luego llevar esto a la práctica? Muchas gracias, Eddie. Permítame hacer una pequeña corrección. Me parece que le pasé algún documento en el que consta una fecha equivocada. El proyecto inicialmente estuvo planificado para 2 semestres, es decir, 12 meses, un año completo, pero pedimos una extensión. Se nos concedió un semestre más, de modo que tuvimos en total 3 semestres aquí en la universidad. El primer semestre, de septiembre de 2023 a enero 2024, en esos 4 meses, yo serví de tutor para capacitarles a los chicos. En ese semestre estaban ellos en 5º ciclo, como para que se familiaricen con el método de filosofía para niños. Usted hizo un buen contraste que se lo debe a Kant. Una cosa es enseñar la filosofía, otra cosa es enseñar a filosofar. Entonces, estuvimos algo así como un poquito más de 2 meses viendo las diferencias entre lo que es la filosofía tradicional, en la que el estudiante es pasivo, puede tomar notas, de vez en cuando hace alguna pregunta, pero el protagonismo lo lleva el profesor. Entonces, filosofía para niños es totalmente diferente. Se espera que los propios estudiantes sean quienes se hacen preguntas y no se espera que el profesor dé una respuesta, ¿sí? Entonces el profesor va a tener ahí un rol secundario, por supuesto, es simplemente un facilitador, pero no se cree que haya una verdad absoluta y que necesitamos probar con 5 argumentos y demostrar la verdad. Es otro enfoque, simplemente en lugar de insistir en los contenidos, en el qué aprendo, más bien es el cómo trato de resolver un problema filosófico. Entonces ahí hay varias habilidades. Al final del curso no se espera que hayamos aprendido un libro de material, sino más bien que los logros de aprendizaje sea que se desarrolló una capacidad de reflexión, de resolución de problemas, y eso se puede constatar. Nosotros hemos hecho una observación diagnóstica en el 2º semestre, ya con los estudiantes estábamos trabajando con 8º, 9º y 10º en el semestre marzo-julio 2024, y luego continuamos en noviembre y diciembre, un par de meses más, con el mismo grupo, pero ya ellos subieron un año, de modo que estábamos en 9º, 10º, primero, y en Cazadores de los Ríos era incluso 2º de bachillerato. Entonces hicimos también una observación final para poder ver el cambio que se consiguió con estos casi 4 meses de intervención. Nosotros trabajamos con alrededor de unos 20 estudiantes que ahora ya están en 7º ciclo. Bueno, el siguiente semestre ya terminan su 4º año y espero que todos estén graduados. Entonces fueron ellos quienes hicieron esta implementación del proyecto. Precisamente aquí tenemos a nuestro querido estudiante Edison. Él puede contar su experiencia, y eso podría decir por de pronto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Justamente ahora vamos a pasar un poco para la parte práctica, que serían nuestros compañeros estudiantes que están preparándose. ¿Cómo fue esa preparación? ¿Cómo fue la llegada? Bueno, primero desde los inicios, ¿no? La preparación propia, y luego ya la intervención con los niños, con los adolescentes. Bueno, para mí también resultó bastante novedoso lo que es la filosofía para niños. Yo en algunas circunstancias y por
investigación a veces personal. Una vez me encontré con justo una monografía que hablaba sobre filosofía para niños, pero no le presté mucha atención. Entonces ya fue cuando nuestro docente Marcelo entonces nos empezó a hablar sobre la historia de filosofía para niños, cómo nació, las características que tenía, y luego pues comenzamos a trabajar con los videos, como tú ya lo mencionaste, de Diego Pineda. Entonces yo personalmente considero que Diego Pineda es un especialista en este tema, y prácticamente su manera de expresarse y de dar a conocer lo que es filosofía para niños es bastante interesante. Incluso hasta recomiendo poder ver los videos en YouTube. Al principio a mí también me parecía un poco demasiado relevante, se podría decir, porque realmente la forma de explicación es muy clara, muy precisa. Y luego de analizar los videos, nosotros ya comenzamos trabajando con nuestro docente, dividiéndonos por grupos de trabajo de 3 estudiantes, y entonces él era nuestro moderador, como él mismo comentó. Entonces nosotros preparábamos el tema y luego exponíamos entre compañeros una semana cada grupo. Entonces de tal manera que nosotros ya fuimos tomando experticia durante el primer semestre de vinculación. Luego ya a finalizar el semestre hicimos una evaluación así mismo para conocer a fondo lo que nosotros habíamos logrado dentro de nuestra perspectiva personal, y yo personalmente considero que sí se dio un incremento en la creatividad, como segundo punto un manejo en las emociones, y finalmente lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, que permite no solamente desarrollar o encontrar soluciones a problemas académicos, sino también encontrar soluciones a los problemas de la vida diaria. Entonces nosotros sabemos que diariamente nos enfrentamos a múltiples problemas y a veces no sabemos cómo resolverlos. Entonces yo ahí considero que ese es un plus que tiene la filosofía para niños. Luego de ello entonces hicimos una especie de encuesta para conocer lo que los estudiantes tenían o las habilidades que poseían, y después de eso entonces ya nos fuimos de lleno ya con el trabajo. Entonces asimismo trabajamos por grupos en diferentes cursos en las 2 instituciones antes mencionadas, y a la final hicimos una evaluación. Entonces allí se vio que los porcentajes iban subiendo. Si al inicio era un 20-30%, a la final se logró en la gran mayoría de grupos un 70 u 80% de aceptación por parte de los estudiantes. Y por otro lado también se vio que los estudiantes al principio eran un poco tímidos, o las respuestas eran muy generales, muy superficiales, pero al final nosotros podíamos ver cómo habían mejorado, y las respuestas tenían mucha profundidad, mucho análisis, reflexión, e incluso en varias ocasiones había interpelación por parte de un estudiante hacia el otro. Y entonces allí vimos que realmente se logró desarrollar lo que teníamos pensado, planificado, y sobre todo nosotros también con mucha satisfacción recibimos esto, porque vemos que realmente es algo que sirve, no solamente como mencioné para la vida académica, sino también para la vida profesional, para tal vez en el futuro enfrentarse a nuevos retos, y sobre todo también para desarrollar soluciones ante problemas de la vida diaria, ya sea en el hogar, en la familia, o también a veces dentro de la misma comunidad que cada estudiante se desenvuelve. Entonces eso es mi apreciación del programa de filosofía para niños. Perfecto, muchísimas gracias. Recordamos, ¿no?, las instituciones en las que se participó, se dio este proyecto, es la institución, la Unidad Educativa Cazadores de los Ríos y la Unidad Educativa Particular Nuestra Familia, ubicadas, digamos, en 2 áreas distintas de la ciudad. Entonces, ahora vamos a ver, hablando ya del método pedagógico, como precisamente nos habló superficialmente, ahora, ¿cómo realmente se fomentó esta participación ya desde la capacitación que recibieron a cómo empezó a darse ese flujo de información, a esa participación, cómo se llegó a los jóvenes? Porque recordemos, ¿no?, yo personalmente recuerdo, ¿no?, que en el colegio, como le llamamos, recibir filosofía era solamente una materia para aprobar y no tener sentido, digamos, de alguna forma. Entonces, ¿cómo ustedes llegaron para que se interesen los estudiantes, los niños, en esto que personalmente ahora que empecé a conocer, precisamente después de conocer a Marcelo también,
me llama más la atención la filosofía. Entonces, ¿cómo llegamos a los niños para que lleguen a filosofar? Bueno, en este caso hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, hay que reconocer de que cuando un niño por naturaleza es curioso, a veces un niño de 5 o 6 años hace unas preguntas tan profundas que luego nosotros con el paso del tiempo incluso vamos olvidando. Entonces a mí personalmente he visto y he conocido muchos niños que son así bastante curiosos y preguntan por qué se necesita, por ejemplo, dinero para comprar las cosas, o por qué el cielo es azul, bueno, y así una serie de preguntas. Entonces esa es la primera. Siempre los niños tienen curiosidad natural. Y la segunda, nosotros ya cuando somos adultos a veces vamos perdiendo lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, y sobre todo ahora por la cuestión de la tecnología, porque a veces somos muy subjetivos, y entonces eso también es importante rescatar, de que el desarrollo del pensamiento crítico tiene que estar durante toda la vida, no solamente en el inicio cuando es niño, ni cuando es estudiante, sino durante toda la vida, porque nos ayuda a resolver problemas. Ya, entonces, partiendo de eso, hay que reconocer que, como tú ya mencionaste, en muchas ocasiones y en la mayoría de instituciones, a veces la asignatura de filosofía resulta algo aburrida, tediosa, fastidiosa. Incluso dicen, ay, a vuelta, empezamos filosofía. Entonces, así como un desánimo. Pero lo que hizo Lehmann y luego lo que hizo Diego Pineda y los diferentes actores o autores que van apareciendo a lo largo de estos 54 años desde su aparición, entonces han ido desarrollando nuevos métodos y técnicas, y uno de ellos es contar historias. Por ejemplo, Diego Pineda, él dice que él utiliza siempre el contar historias, o a veces cuentos. En cambio Matthew Lehmann, él utilizaba también historias, a veces contadas o en algunas ocasiones leídas, y en base a eso entonces se comenzaba el proceso de filosofía como tal. Nosotros utilizamos para trabajar a un autor estadounidense que se llama Peter Worley, y este autor hace pequeñas lecciones. Estas lecciones vienen constituidas por una breve historia, por una serie de preguntas que se van desarrollando a lo largo del tema, y finalmente presenta lo que es una reflexión final. Ya, entonces ese es el método que nosotros hemos utilizado para realizar las planificaciones. Entonces nosotros cuando llegamos y presentamos a los niños, primero les dimos una brevísima explicación para que así mismo no resulte tedioso ni aburrido sobre lo que es filosofía, o sea, y sobre lo que es filosofía para niños y la diferencia entre filosofía o aprender filosofía, autores, corrientes de pensamiento, y lo que es filosofar. Y luego entonces ya empezamos con los temas, y justamente el primer tema que nosotros comenzamos dando fue un cuento que creo que la mayoría conocemos, el cuento de la hormiga y el saltamontes. Entonces, bueno, ya sabemos cómo es el desenlace que sucede. La hormiga es trabajadora, en cambio el saltamontes es un holgazán, y bueno, y de allí entonces fuimos reflexionando en torno a eso. Y así han sido los temas, o sea, han sido temas muy variados. Por ejemplo, otro tema interesante es Diógenes y Alejandro Magno, que todos conocemos, que era una especie de emperador, probablemente el que no le conoce muy a fondo, tiene otro ejemplo con Napoleón Bonaparte, entonces una especie así de conquistador. Y en cambio Diógenes era un filósofo sencillo que dormía al estilo del Chavo del Ocho, un barril, a veces comía, tomaba agua, bueno, así como toda persona, pero él pretendía vivir con lo menos, y resulta que hubo un encuentro entre los dos. Entonces, como Alejandro se paró y le llamó tanto la atención a este que parecía un mendigo, le dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Entonces a Diógenes le dijo, no sé, o sea, un mortal como el resto. Y entonces Alejandro le dijo, yo soy Alejandro Magno, ¿y qué quieres que yo te conceda? Porque yo, como soy dueño de todo el mundo conocido, yo te puedo conceder lo que tú quieras. Y Diógenes le contestó con algo que nos va a resultar bastante, incluso hasta incomprensivo. Diógenes le dijo, retírate porque me estás tapando la luz del sol, nada más. O sea, que grande respuesta. Y en base a eso nosotros hemos ido trabajando. Entonces yo por eso quiero decir que este programa, aparte de que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, de que resuelve problemas de la vida diaria, que ayuda a encontrar soluciones,
también es interactivo, interesante, y no existe la presión, como ya nos comentaba nuestro docente Marcelo, de que solamente el profesor es el que está encima y el estudiante es el que está abajo, de manera vertical, sino más bien no, en este es horizontal. Y como ya Marcelo también nos mencionaba, se apoya en lo que es la pedagogía constructivista y la pedagogía naturalista. Naturalista porque eso viene desde el tiempo de Rousseau, prácticamente, que inventó esto, y porque él decía que hay que dejarle al ser humano que sea libre, porque la misma naturaleza es capaz de irle educando y mostrando las cosas a lo largo de la vida. Entonces se basa en las dos y realmente es una experiencia muy enriquecedora. Por eso incluso aprovecho este momento para que aquellos que tienen hijos pequeños puedan comprarles estas historias interesantes de filosofía, ya sea de Lima, de Pineda o de otro autor, y haga que los niños estudien, que lean como un hobby. Y también para los adultos, igual yo personalmente considero que hay novelas, hay cuentos interesantísimos, como es el caso de Dostoyevsky, de Camus, y podamos ir desarrollando el pensamiento crítico, conociendo la filosofía de cerca y que no resulte algo tedioso como ha resultado tradicionalmente a lo largo de la historia. Claro, precisamente, y creo que en eso estamos bastante de acuerdo. No sé si en este punto llegamos a tocar quizás un poco cosas delicadas y de política, porque por ejemplo, ahora se están preparando docentes para filosofía, pero por ejemplo, como mencionaban, sin denigrar a nadie, pero a mí un profesor me dio un profesor de lenguaje, entonces no es lo mismo. Entonces, ¿cómo es la preparación de un docente que tenga especialidad de pedagogía para enseñar a niños o adolescentes o cuál es la importancia que requiere ser un docente de filosofía? A ver, bueno, ahí rebasamos los límites de nuestro proyecto y vamos a la carrera de Artes y Humanidades. En realidad, para empezar, quisiera hacer una aclaración. Hay un pequeño desajuste entre el título de la carrera y en realidad la malla curricular. Nuestra carrera debería llamarse Pedagogía de la Filosofía. Entonces, tiene un pie puesto en la filosofía y el otro pie en lo que es educación. Estamos en la facultad pedagógica. Entonces, se trata de, por una parte, aprender la historia de la filosofía, las disciplinas filosóficas, y en segundo lugar, cómo transmitir eso de una manera pedagógica, didáctica, puesto que nuestros estudiantes van a ser profesores o de filosofía o educación para la ciudadanía, que son las dos materias que están dentro de nuestra área principal de estudio, o quizás yendo un poquito más allá a las ciencias sociales. Entonces, creo que nosotros como carrera tenemos un programa de, primero, sentar las bases. La filosofía tiene unos 2000 años o dos y medio milenios de tradición. Hay que conocer qué dijeron las grandes figuras desde la antigüedad, pero no solamente quedarnos con ese conocimiento, sino también enfrentar los problemas de una manera sistemática. La filosofía está compuesta de varias subdisciplinas. Empecemos, por ejemplo, con la lógica. Necesitamos tener un pensamiento riguroso, claro. Tenemos la ontología o estudio del ser, teoría del conocimiento, filosofía de la ciencia, axiología, antropología filosófica. Lamentablemente, con la reforma que se hizo cuando rediseñamos la carrera, desapareció. Antes formaba parte de un curso de metafísica que tenía 1 año de duración. Tenemos filosofía política, entre otras. Y en estas materias sistemáticas lo que se trata de ver es corrientes, qué razones hay a favor, en contra de una determinada propuesta de solución, y a la final tenemos que ver cómo se resuelve el problema. Pero eso no es algo a lo que vamos a llegar por unanimidad, por consenso, sino que es una cuestión personal. Cada quien tiene su perspectiva, su opinión propia, que hay que respetar, por supuesto. Estamos hablando de
el derecho de libertad de pensamiento, libertad de expresión, y en la carrera nadie está para adoctrinar o para ganar adeptos para su corriente, sino simplemente tratar de estimular esa curiosidad que naturalmente todos tenemos, de motivarles a la lectura y en base a lo que han pensado otras grandes figuras, que eso sirva para desarrollar nuestra opinión personal. Perfecto, entonces bueno, para reencaminar nuevamente a nuestro proyecto de vinculación, ¿cuáles fueron las carencias o las recomendaciones que se pueden dar para este proyecto? ¿Se piensa a futuro, digámoslo, volver a implementar o ya se terminó vinculación y se acabó? ¿Qué tenemos a futuro con este proyecto? Ya, gracias, Eddie. Nosotros en total en estos 3 semestres hemos hecho la intervención en no más de 5 meses en total. Dos meses primero trabajamos en abril y mayo del año pasado y al final del año noviembre y diciembre. Se ha avanzado algo así como, a ver, exactamente 14 lecciones, 14 temáticas, pero en una institución tuvimos simplemente 1 hora a la semana, puesto que cada curso tenía 2 paralelos, y eso quiere decir que la institución muy generosamente nos daba 2 horas, pero eso significaba 1 hora por paralelo. En cambio, en la otra institución sí teníamos en el mismo curso, puesto que no había paralelos, 2 horas a la semana. Pero a la final no pasó más allá de 5 meses. Y creo que ese límite en la extensión del programa fue realmente una especie de deficiencia. Hubiera sido quizás deseable que durante un año entero, año calendario, en la institución educativa, habría sido muchísimo mejor como para poder ver cambios significativos. Bueno, eso no se dio. Creo que habrá oportunidad como para poder replicar este plan piloto en otras instituciones que están interesadas, puesto que realmente, según lo que dicta el Ministerio de Educación, no hay filosofía en el eje B y solamente hay 2 años con 2 horas a la semana en el bachillerato. Creo que si es que una institución educativa realmente tiene el propósito de desarrollar esas habilidades de pensamiento como son las de identificar un problema, ser capaz de formular una pregunta, un interrogante, manejando los términos con claridad, con exactitud, y luego en conjunto, esa es la comunidad de aprendizaje, con los compañeros que piensan distinto, tratar de ver cuál sería la mejor respuesta, preguntándonos por qué, o por qué sí, por qué no, y a la final creo que en ese intercambio uno a la final está potenciando sus capacidades intelectuales. El cerebro no es sino un músculo más. Si es que no se ejercita, va a estar en retroceso. Eso es lo que sucede con todos nuestros órganos del cuerpo. Entonces, creo que la filosofía para niños tiene muchísimo que ofrecer y estoy seguro que se volverá a replicar este proyecto en otras instituciones que estén deseosas de acogernos. Perfectísimo. Por cuestiones de tiempo, precisamente hemos tratado lo más importante del proyecto, entonces creo que si nos queda algo más por comentar, probamos ya para ir cerrando, unos comentarios finales, primero Marcelo y después ya nos despedimos de Edison también. Sí. Bueno, yo quisiera añadir que como tutor de este grupo de aproximadamente 20 estudiantes de tercero y cuarto año, yo he podido constatar, bueno, y en realidad todos los chicos también, el progreso, el avance, el cambio que ha sido el cómo tener 1 horita a la semana de filosofía para niños ha sido una grandísima oportunidad como para poder ver la filosofía desde otro ángulo, porque no se trata simplemente de aprender qué dijo Kant, qué dijo Aristóteles, qué dijo Hegel, qué dijo Marx, sino qué pienso yo,
¿sí? Y ahí no hay respuestas equivocadas, pero siendo consciente de que estoy frente a un compañero que no piensa igual, y yo qué razones le puedo dar para decirle, me parece que yo estoy en lo correcto, pero te pido que tú me hagas ver en qué estoy equivocado, a ver si me enriqueces con tu colaboración. Es una empresa en equipo, colaborativa, no es un pensar solitario, y yo sentado en mi escritorio leyendo un libro, escribiendo algo, sino en diálogo, ¿sí? No con el profesor, sino con los pares, con mi compañero. Creo que si hemos tenido 3 semestres de este ejercicio, yo creo que los beneficios son inmensos, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Edison, también, últimas acotaciones y despedida. Bueno, agradecer por este espacio, realmente muy enriquecedor y también como ya nos comentaba Marcelo, esto es importante porque nos ayuda a crecer como seres humanos, no solamente individuales, sino también dentro de grupo, de comunidad, ya que por naturaleza pues somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los otros, conocer los diferentes puntos de vista. Y por otro lado yo diría, toda la filosofía para niños, este programa y la filosofía en sí mismo se resumen en una frase que dice: el cerebro no es un cubo por llenar, sino un fuego por encender. Y como lo decía Plutarco, entonces ya hace aproximadamente 2000 años, entonces lo que la filosofía busca es encender esa chispa del conocimiento, de la reflexión, de la búsqueda, de que muchas veces nosotros tenemos miedo a reflexionar, a buscar o a interrogarnos, a preguntarnos el por qué y el para qué de las cosas desde nuestra perspectiva y punto de vista. Y también como acotación final diría a todo el público que se interesa por la filosofía, por este programa de filosofía para niños, hoy en día gracias a la tecnología contamos con videos, tutoriales de lo que es filosofía para niños, y también podemos descargar obras, cuentos, novelas, etcétera. No para nosotros llegar a pensar como dichos autores, como ya lo recalcó Marcelo, sino más bien para enriquecernos de esas ideas y aprender a pensar por nosotros mismos, siempre en libertad con uno mismo y también respetando la opinión de los demás, que es importante, porque solamente una mente educada puede aceptar una opinión diferente a la suya sin la necesidad de aceptarla, pero tampoco rechazándola totalmente. Entonces, eso de mi parte, y muchísimas gracias por el espacio, y espero que se pueda seguir difundiendo todo esto de filosofía y que sea realmente, aparte de una asignatura, un estilo de vida que nos ayude a mejorar como sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, Edison, por estar hoy presentes, y claro, precisamente también para ir cerrando, como lo dijo, ¿no? Ya lo citamos acá Alejandro Magno, que precisamente yo me inspiro bastante en esta frase que dice: de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Entonces creo que es bastante importante el pulirse y el estar preparado para la sociedad. Y con esto entonces cerramos este podcast Vinculación al Día. Les recordamos que aquí conocemos todos los proyectos de vinculación con la sociedad que se encuentran presentes y vigentes dentro de la Universidad de Cuenca, y no se pierdan los próximos episodios. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.